Estamos de regreso en Cátedra Médica ya con el plato fuerte del día de hoy. Vamos a estar hablando de impactación alimentaria. ¿Qué es eso? La doctora Tami Beltré estará explicándolo en el programa del día de hoy para que usted pueda adquirir ese conocimiento. Saludar a nuestra querida doctora Beltré. Buenos días, doctora. Muy buenos días, siempre contenta de estar aquí en mi casa. Sí, nosotros felices también. Así es, y nosotros también nos sentimos muy a gusto con la doctora Beltré, quien es gastroenteróloga con una alta especialidad o especialización en neurogastroenterología. Recordarle a la gente que la doctora Beltré puede ponerse en contacto con ustedes con nosotros a través del 809-682-9850, 809-682-9850 es la línea aquí en el estudio a nivel de la República Dominicana y el 1-833-380-0062. La encontramos en INCAE y también la encontramos en Corazones Unidos, en la Torre Profesional, en la suite 301. 301, esa es la suite donde encontramos a la doctora Beltré. Bueno, vamos a ver, doctora, las causas de impactación alimentaria. ¿Qué es la impactación alimentaria? Comencemos por ahí. Bueno, la impactación alimentaria, como el nombre lo indica, no es más que cuando ocupamos la luz, en este caso del esófago, por algún objeto, cuerpo extraño, alimento, lo que sea que vaya a obstruir la luz esofágica. No necesariamente en su totalidad, no necesariamente el 100%, pero si ocupa ese espacio y el paciente tiene síntomas, se considera una impactación alimentaria. Vamos a ver. El tubo digestivo, doctora, es lo que usted como gastroenteróloga pues conoce, maneja, es lo que usted visualiza cuando hace una videoendoscopía, una colonoscopía, ¿verdad? Entonces comenzamos que el tubo digestivo inicia en la boca y termina en el ano. Entonces usted habla del esófago. Sí. ¿Qué es el esófago, doctora? Bueno, el esófago es un tubo, como el nombre, es un tubo que va a conectar la boca con el estómago. El esófago empieza, porque la gente cree que comienza con la boca, con la lengua, no. El esófago es aproximadamente 25 centímetros de su longitud y empieza en el esfínter esofágico superior. O sea, cuando nos tocamos aquí, la nuez de Adán, cercano a esa zona, comienza el esófago. Y termina abajo, en la barriga. Cuando nos tocamos aquí abajo. Es un tubo que atraviesa el pecho. Atraviesa el pecho. Yeah. Comienza en el cuello, termina, su mayor porción va a estar en el pecho y una porción de 2-4 centímetros va a estar abajo en la cavidad abdominal. Exacto, pegándose entonces, conectando con el estómago. Así es. Ok, entonces el tubo digestivo completo comienza en la boca, sigue con la faringe, pasa al esófago, sigue al estómago y entonces luego... ya ahí se me olvidó, doctora. ¿Qué sigue después del estómago? Ahí hace una curvita. Sí. Entonces va a una parte que se llama intestino delgado. Sí. Tenemos aproximadamente 6 metros de intestino delgado. ¿Qué pasó, doctora? Y esa es 6 metros. Sí. Pues eso es demasiado largo, doctora. Larguísimo, larguísimo. O sea que los alimentos pasan por 6 metros. Pasan por más. Porque si sumamos todo. La boca. 6 a 6.5 metros de intestino delgado, de 1 a 1.5 metros de intestino grueso. Uy, o sea, ahí ya van 8 y pico. El estómago, la parte del esófago. El esófago. Y, como usted bien dijo, todo el proceso digestivo comienza con la masticación. O sea, agregándole eso, fácilmente son 9 metros que tiene que pasar. Desde la boca hasta el ano. Para poder convertirla en todos los nutrientes que permiten nuestra actividad día a día. Entonces, el esófago es ese puente que hay entre la boca, por decirlo de esa manera, entre la garganta y el estómago, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se produce impactación en esta zona? ¿Qué tiene de particular? Hay diferentes causas de impactación alimentaria. Van a ser causas que dependen de la función del esófago y las causas mecánicas, ya sea por una compresión extrínseca, un tumor en mediastino, un tumor de pulmón, algo que esté afectando desde afuera hacia adentro ese esófago y su morfología. Recordar que la parte que tiene adentro su luz es una luz virtual, el esófago siempre está cerrado hasta que pase el alimento. Entonces, si tenemos algo que está comprimiendo, eso puede provocar impactación alimentaria, lo mismo un mioma, por ejemplo, de gran crecimiento, un tumor de tiroides o una lesión de tiroides, un tiroides bastante grande. En los pacientes que tienen un bocio endotorácico, por ejemplo, que puede comprimir el esófago y afectar. Pero también tenemos las causas que dependen directamente de la mucosa o del cuerpo esofágico.
Entre esas tenemos una frecuente, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, Sí, que hemos hablado en otros que programas. lo va a afectar de dos maneras. Una va a ser directamente por la inflamación que provoca a toda esa mucosa, la puede erosionar y puede provocar incluso estenosis. La estenosis es el estrechamiento de esa luz. O sea, vamos a ver, doctora. Cuando una persona tiene ese reflujo persistente, ese reflujo, esa sensación, ¿verdad? De quemazón detrás en el pecho, siente ese amargo que le sale por la boca por la mañana, muchas veces se levanta y tiene irritada la garganta. Eso puede provocar que se estreche ese tubo. Sí, porque es una agresión, es una erosión. Vamos siempre a poner el ejemplo de la piel. Si usted toma, en una parte de su piel, usted la araña todos los días, va a ser una llaga. Pero si Claro. sigue afectando eso, hay una parte que puede ser que con el tiempo cicatrice y cuando vaya cicatrizando se va a hacer una contracción. Sí, sí, sí. Entonces Claro. toda esa piel va a estar dura, va a estar tensa. Lo mismo pasa. Lo mismo pasa en el esófago y por eso entonces ocurren las estenosis. Para que el esófago pueda manifestar sintomatologías de obstrucción, de dificultad, de disfagia, la luz, ¿De qué, doctora? de dificultad para tragar, que lo conocemos en términos Disfagia. médicos como disfagia. Cuando una persona tiene dificultad para tragar, ¿eso se llama? Disfagia. Disfagia. No Ujú. puede hacer la deglución, ¿verdad? Exacto. Entonces, cuando la luz está muy pequeña, para obtener esa sintomatología debe ser menor a 1 centímetro. Imagínense qué tan pequeña tiene que estar para que realmente el paciente tenga la sintomatología. O sea que lo que queremos dejar dicho con esto es que es un paciente que tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágica de largo tiempo, Ujú. que nunca se trató, nunca se vigiló, y por esa agresión constante, persistente, evoluciona a esa estrechez y también puede provocar la estenosis y entonces eso provocar impactación alimentaria. La zona más frecuente en este caso va a ser abajo porque es la zona que con mayor frecuencia va a tener contacto el ácido, que es el tercio inferior del esófago. Pero hay otras causas de impactación alimentaria que son las que se están hablando actualmente con mucha frecuencia. Y entre esas está la esofagitis eosinofílica. ¿Qué es la esofagitis eosinofílica? ¿Qué es eso? Bueno, ¿Con qué se come? ¿con qué ¿Dónde se anda? come? Bueno, ese tipo de inflamación es, como el nombre lo indica, por un exceso, una cantidad excesiva que se encuentran de eosinófilos al momento de revisarlo, cuando lo revisa el patólogo, histológicamente. Se toma un pedacito de la mucosa, un pedacito de carne, Eso el se hace, patólogo, eso lo hace a través de una videoendoscopía, ¿cierto? tomamos exactamente la Ujú. biopsia, se toma esa biopsia, que es el pedacito de carne que luego el patólogo ve en un microscopio, o sea, se amplía bastante la imagen y ahí puede contar el número de eosinófilos. ¿Qué son los eosinófilos, doctora, Los entonces? eosinófilos son un tipo de ¿De células que por células? lo general están muy elevadas cuando el paciente tiene ciertas manifestaciones alérgicas. Por eso hay Mm, algunos pacientes que sufren de alergia y cuando van al alergólogo o al neumólogo ujú. le indican el conteo de eosinófilos. Ok. Esto Son ocurre células también, blancas, ¿verdad? Son de los glóbulos blancos, pertenecen a esa familia, pertenecen a ese grupo. a ese grupo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de pacientes por lo general también van a tener otro tipo de nexo. Son los pacientes atópicos, pacientes asmáticos, pacientes que siempre tienen rash, tienen eczema, tienen dermatitis, Ven con piquiña. siempre tienen su piquiñita. Sí, no, pero Porque espérate. lo quise No, poner fino, pero sí, no me lo permitieron. no, pero normalmente la gente, por ejemplo, los atópicos yo he notado que son personas, yo he visto pocas personas atópicas de tez oscura. No sé si es un problema quizás de percepción. ¿Es así, doctora? Los atópicos normalmente son los blanquitos, que son como Pues muy delicaditos, ¿o no? ese punto lo puede abundar un poco más el dermatólogo, Hay pero yo que llamar, entiendo, hay que Ana llamar a Núñez. Ana sí, pero yo Núñez para que entiendo nos que diga. quizás por el Sí, colágeno y la parte de sí, la sí, sí. melanina tenemos Ajá. esa capa extra de protección que quizás impediría. Pero también está también la parte de la teoría de la higiene. Y la teoría Ujú. de la higiene es predominantemente en los países caucásicos. Entonces, esos son los blanquitos, que Ujú. quizás Sí, también pudiera orientarse esa parte. sí, Pero como sí. les estaba hablando de esofagitis, de la esofagitis eosinofílica, que está Sí, relacionado mucho con los pacientes que tienen este tipo de atopia, sí. cuando un paciente tiene impactación alimentaria con frecuencia, hay que pensar en este diagnóstico.
que antes no se mencionaba y ahora es muy frecuente hablarlo y diagnosticar. Doctora, ahí quiero llegar. Impactación alimentaria puede ser un término que la gente no se relaciona con él. Vamos entonces a hablar. Claro, exacto. Atragantamiento, la gente se añuga, como dice el doctor y en buen dominicano. Sí. ¿Qué es lo que pasa realmente? O sea, ¿cuáles son esas manifestaciones que puede tener un paciente con impactación? Empieza a comer. Con mi abuelo, tiene que beber agua porque se le queda. Con mi abuelo había que salir corriendo porque el hombre desde que comenzaba a comer, yo supongo que era que mi abuelo, Inocencio García, que en paz descanse y que en gloria esté, comía rápido. Me parece que era que masticaba poco, pero desde que él comenzaba, a comer, había que salir corriendo para porque nosotros, estoy hablando de el campo, Catalina de Altamira, corriendo ¿para dónde? Tú creerás que era para la tinaja, para la tinaja, a buscar agua. Entonces, ¿por qué razón o sea, cómo nosotros vamos a tener la manifestación del atragantamiento, doctora? Pues esa es la primera manifestación. El paciente va a sentir ese anugo, se da en el pecho, incluso él siente que la comida se le quedó atascada. Ajá. Y ni para atrás ni para adelante. O sea, se queda ahí y no puede seguir descendiendo, no puede hacer su evolución natural hasta llegar al estómago. Ese paciente también, en el producto de la impactación alimentaria, va a sentir esa sensación de ahogamiento, de atragantamiento, una sensación de incomodidad e incluso de ansiedad, porque piensa que se va a ahogar. Uh-huh. Si la impactación alimentaria es mayor a un 90%, entonces el paciente va a tener sumado a esto cialorrea, porque la saliva que producimos y tragamos, sí, la saliva que producimos y tragamos no va a bajar, se va siempre deglutiendo, aunque no nos demos cuenta, siempre estamos deglutiendo. Uh-huh. Incluso hasta 1,5 litros es lo que se concibe que el paciente puede deglutir en 24 horas, de traguito en traguito. Uh-huh. Y nos vamos a dar cuenta cuando nos impactamos, porque entonces el paciente es el típico paciente que anda con el vasito, porque esa saliva no puede descender, no va hasta el estómago. Ya. Entonces tiene que estar constantemente escupiendo. ¿Cuán frecuente, doctora, es el atragantamiento o la impactación alimentaria? ¿Cuán frecuente es? Pues esto tiene un cambio drástico desde el 2007. Antes del 2007, por la prevalencia era de un paciente cada 200,000 en Europa. Uh-huh. Pero después que se ha venido investigando, que se han hecho, que se ha pensado, que se han tomado las biopsias, que ha aparecido, esta prevalencia ha disminuido incluso hasta 83 en Estados Unidos por cada 100,000 habitantes y está constituyendo la primera causa de impactación alimentaria pasado por el reflujo, sería la segunda causa de impactación alimentaria. Uh-huh. O sea, pasamos de una entidad que no se mencionaba a ser la segunda causa más frecuente de impactación alimentaria y también estar entre las primeras causas de dificultad para tragar en pacientes jóvenes. Ya. Doctora, a mí me causa mucha curiosidad. ¿Una persona puede vivir con esa dificultad para tragar o con esa sensación de que cuando comienzo a comer me siento atragantado, siento que la comida no pasa, o es una manifestación que aparece repentinamente y hay que buscar atención médica de inmediato? Muy buena pregunta, Lizania. No aparece repentinamente. Okay. Incluso hay etapas en las que, aunque el tratamiento es el mismo independientemente de la etapa, uh-huh, hay etapas. Ese paciente pasa por edema de toda esa mucosa. Esa mucosa se inflama, se hincha. ¿Verdad? Uh-huh. Aparecen después grietas, ¿bien? Que son los surcos. Después de esas grietas, de ese edema, entonces se va cronificando, uh-huh, y se van organizando esos eosinófilos. Se aparecen los anillos. Incluso hay una similitud a la tráquea y por eso se le dice traquealización del esófago. Exacto. Se van poniendo unos anillitos en todo el esófago que simula una tráquea, da un aspecto traqueal. Porque la tráquea, la forma de la tráquea es así, con formita de anillos, sí, ese cartílago. Sí. Es decir, y es un tubo, además, es un tubo con luz, claro, que permanece, ¿verdad? Abierto, pero en el caso de esa traquealización del esófago, uh-huh, ¿adquiere esa forma de luz permanente en esa zona? No adquiere esa forma de luz, pero se inflama bastante. Entonces se reduce la luz. Okay. ¿Por qué? Porque está siendo ocupada por claro, el mismo por edema claro, del esófago.
Doctora, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debe hacer un paciente cuando comienza a tener estas manifestaciones? Porque tomando en cuenta de que el paciente tiene esa sensación de ahogamiento, puede llegar un momento en que realmente se atragante y pueda poner en riesgo su vida. Y sobre todo, doctora, que los dominicanos tenemos la tendencia a banalizar los síntomas. Ah, eso no es nada. Y de repente, la pregunta mía es, ¿hay que asustarse? ¿Hay que tomar en serio el atragantamiento cuando usted, esa saliva no pasa? Que ya sería una situación extrema. Usted está comiendo y le cuesta, hay que asustarse, hay que buscar ayuda, doctora. Si la gente supiera lo necio que es el esófago cuando se daña, Hmm. le hiciera más caso y lo tratara con más cuidado. ¿Qué pasa con el esófago, doctora? A propósito de ese comentario que usted dice. Lo que pasa es que el esófago la gente lo entiende como un tubo que conecta la boca con el estómago y nada más. Ya. Pero el esófago tiene su propia motilidad. Si tiene la capacidad de él cuando usted está acostado, ¿por qué la comida no se le queda aquí arriba? Es porque ese esófago tiene su peristalsis, Sí, tiene pues, su movimiento. es como culebreo. Claro, él Se aclara. mueve como una culebra. Él aclara, usted al final no quiso tomar agua para terminar de limpiar ese esófago y que no se le pudra todo eso, no importa, él también tiene su función. Pero cuando esas funciones del esófago empieza a perderlas, cuando ese esófago empieza a dilatar, cuando esos esfínteres no abren cuando tienen que abrir o cierran cuando no deberían cerrar, la cosa se complica. Y las prótesis esofágicas, eso son peligrosas, fallan mucho, la mecánica no es igual. Cuando a veces hacen ascenso gástrico, ascenso colónico, no, en muchos casos falla, o sea, es muy complicado. O sea que debemos cuidar ese tubo. Abusa la gente del esófago. La gente doctora. abusa del esófago cuando consume Comer comidas caliente. muy calientes. Eso le iba a decir, doctora, comer caliente, ¿qué perjuicio genera para el tubo digestivo? Las comidas calientes, Sí. aunque teóricamente se asocian a cáncer de esófago, más que cáncer de esófago se relacionan con quemaduras en el momento. Hay personas que se bajan esa comida fuáquite y se queman la lengua, pero así mismo se quemó la garganta, se quemó la faringe, está disfónico después y Claro. se quema el esófago. Claro. Bien, entonces hay que tomar en cuenta, tratar de evitar o no ser tan agresivo con nuestro cuerpo. Ya. Y en cuanto a la línea que estábamos hablando del esófago, si el paciente tiene datos de impactación alimentaria, debe acudir de inmediato al médico, primero para ver realmente si tiene esas características. Y aunque visualmente o endoscópicamente no se vean los datos Ujú. de esofagitis eosinofílica, hay que tomar biopsias. Recordar que esto es un diagnóstico microscópico y que afecta no solamente a la mucosa, sino también a la funcionalidad de ese órgano. Por eso ese órgano cuando tiene que moverse, como está afectado, no se mueve igual. El paciente tiene la sensación de anugo, de atragantamiento, incluso con pequeñas cantidades de alimentos. Doctora, después que una persona ha tenido, en la niñez, es muy frecuente los accidentes con los niños que en una botella, esto parece agua, pero de repente eso es cloro, por ejemplo, y el muchacho ingiere una sustancia de esta naturaleza y se provocó entonces una quemadura química al esófago. Eso es un drama. ¿Cómo anda la incidencia de esta situación? Usted como gastroenteróloga, que evidentemente terminan haciendo visualización de los daños. ¿Cómo anda eso, doctora? Sí, las quemaduras por sustancias cáusticas en esófago. En mi país, en este país no tenemos lamentablemente muchas estadísticas. Sin embargo, es muy frecuente en las primeras edades, en la infancia, en la confusión de las botellas. Sí. En el adulto, por lo general ocurre en accidentes. Esta misma botella de agua, en vez de tener agua, tiene una sustancia cáustica. Ejemplo de sustancias cáusticas. El ácido muriático, Ajá. por ejemplo, El cloro. el descalín. Sí. Descalín Sí, es sí, que sí, se sí. llama, Uy. es ese tipo, el cloro, Ujú. aunque el cloro no es tan agresivo, porque Sí. hay otras que te queman en automático, pero también lo es. Sí, pero es muy tóxico. Es muy tóxico. Sí. Entonces, en cuanto a las sustancias cáusticas, saliendo un poco del tema, pero es importante saberlo, es importante la cantidad, el tipo de sustancia y la cantidad. Por eso, cuando haya el temor de haber ingerido una sustancia, deben llevar el frasco, el recipiente de lo que se supone que se ingirió, para que entonces el personal que está ahí sepa y en base a eso actuar.
La persona que ingiere en el momento esa sustancia cáustica y se percató, ¿qué debe hacer? De inmediato debe ir al médico. Sí. Si el paciente, hay personas que recomiendan nunca vomitar. Hay personas que se inducen el vómito. ¿Por qué? Cuando hacemos la inducción del vómito, entonces vamos a tener una quemadura doble. Doble. Claro. Si el paciente, si lo que ingirió el paciente fueron cáusticos, el cáustico entra, quema, sigue quemando. Es abrasivo. ¿A quién daña más esa sustancia, doctora? ¿Al esófago o al estómago? Como va avanzando, daña mucho al esófago. Al esófago. E incluso, por eso se recomienda que el paciente no se quede en la casa. Ya. Porque a veces se da un trago. Eso pasa mucho lamentablemente en el hombre. Cuando son los adultos, Ujú. el hombre llega muy cansado, encuentra algo, se da un trago, piensa que es refresco, así sea caliente. Ujú. Se da un trago y como se da un trago tan grande, Ujú. pasa directamente al esófago y cuando empieza a tener la sensación de quemazón, de ardor, Ujú. es que percibe que no es lo que él pensaba que se estaba tomando. Claro, claro. Pero no tiene muchas quemaduras en la boca. Exacto. Ahora, cuando hacemos la endoscopia, ahí parecen, acorde a la clasificación de Stargardt, que es la que utilizamos nosotros, todos los grados de edema, de ulceraciones, de hemorragia e incluso perforaciones. Ese paciente automáticamente detecta que consumió el producto, debe acudir al médico. Se pueden hacer enjuagues bucales, eso sí se puede hacer, pero esa comedera de arroz, esto, lo otro, eso no. Bien, hay que ir y de inmediato entonces Se tomar. recomienda hidratarse con agua. Con agua. Usted se puede enjuagar la boca. Pero y no si es tragarla. una sustancia ácida, sí puede ingerir agua. Si usted percibe que lo que tomó fue muy ácido, sí puede tomar agua. Ya. Pero en el caso de la ingestión de sustancias cáusticas, eso va a seguir avanzando. En esos casos, lo recomendable es acudir de inmediato entonces al centro, a la Ya. hospitalización. Bueno. Que no es lo que ocurre cuando las quemaduras son superficiales, que siempre se recomienda agua. Pero en el caso de las sustancias cáusticas es acudir Exactamente. donde el profesional. Doctora, llega un paciente a su consulta y le expresa esos síntomas que está teniendo, de que se siente atragantado cuando come, siente que se queda anugado. ¿Cuál es el proceso que usted agota con ese paciente para poder identificar qué está provocando y si se trata de una impactación alimentaria? El paciente también va a tener un nexo epidemiológico, como comentábamos, un paciente que si tiene las ñáñaras que mencionó el doctor, no fui yo. La piquiña, dijo el doctor. Exactamente, asma. Una Si son pacientes que tienen alergias con frecuencia, incluso alergias a ciertos alimentos, también se puede orientar. El sexo masculino es más frecuente si un paciente es joven. Eso de inmediato me tiene que dar la voz de alarma. Si es un paciente joven, ¿por qué, doctora? Los jóvenes tienen mayor frecuencia a presentar esta enfermedad que las personas que tienen una edad avanzada. ¿Por qué? Está más relacionada. Eso se lo dejo Sí. No conocemos de tarea a los investigadores porque Sí. todavía no se ha establecido el porqué. Recordar que la esofagitis eosinofílica es una entidad nueva que está en desarrollo e incluso el tratamiento no es tan fácil. Son tres, voy a hablar un poco del tratamiento ya que me metí ahí. Son 3 puntos. Está la dieta elemental, que aunque se pueden eliminar los 6 elementos de las dietas para restringir los alergenos, no se sabe específicamente cuál de esos es el que mejor beneficio da. Está la inhibición el tratamiento con los inhibidores de bomba de protones, que aunque se administra ese tipo de fármacos, es la mitad sí, la mitad no, para que vean que estamos en pañales todavía con esta enfermedad. La mitad de los gastros piensan que sí y la otra mitad La mitad de los pacientes van a mejorar, la mitad de los pacientes no van a mejorar. Pero igual se utiliza de primera línea. Es la respuesta que da el paciente. Y el tercer punto es el uso de esteroides tópicos, que en República Dominicana no viene ningún preparado de esa manera. Esos tipos de preparados solamente están hasta el momento en Estados Unidos. Son costosos, pero aquí hacemos unas formulaciones caseras y no siempre los pacientes incluso mejoran a este tipo de tratamiento. O sea que todavía nos falta mucho por avanzar. Pero cuando tenemos ese paciente, que era la pregunta que me estabas haciendo, cuando tenemos ese paciente en consulta, después que recorremos la parte del nexo epidemiológico, interrogamos lo que necesitamos para orientarnos a una esofagitis eosinofílica, entonces a ese paciente hay que realizarle una endoscopia digestiva alta. ¿Por qué? Porque primero hay que descartar otras causas de impactación alimentaria. Como habíamos mencionado, la primera causa es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hay que descartar que ese paciente tenga erosiones, inflamación, que tenga úlceras, que tenga alguna otra causa, y la más frecuente, enfermedad por reflujo.
o hay que descartar que tenga otra causa de obstrucción. Ujú. Cuando entremos entonces el endoscopio, veamos la luz, si hay alguna una imagen de adición, hay perdón, que haya en ese espacio, que haya algo que esté comprimiendo la luz de ese esófago, o directamente un tumor o algún anillo, que son algunas formaciones que tenemos que también pueden impactar. Si no encontramos nada de eso, entonces enfocarnos directamente a la esofagitis. Ahí ya van a ser, como mencionábamos, la presencia de anillos, de úlceras, de erosiones, hemorragias, de surcos, y tomar biopsias, que se va a hacer en todo el trayecto del esófago. Idealmente 6 biopsias para hacer el diagnóstico. Una vez se agota todo ese procedimiento, doctora, y se identifica que ahí quizás no hay ninguna causa que esté provocando esa impactación alimentaria, ¿cómo sigue la investigación? ¿Puede el hecho de lo que mencionaba el doctor Amaury García, el hecho de no comer adecuadamente, no masticar adecuadamente los alimentos o comer muy rápido, influir en que un paciente esté presentando toda esta manifestación y quizás se pueda confundir? Claro que sí. El paciente, recordar que la digestión empieza por la boca y que Claro. tenemos en la boca los dientes. Ujú. Entonces los dientes están para eso, para empezar, para ayudar al estómago incluso. Ujú. Empezar a triturar adecuadamente los alimentos y que estos puedan pasar con mayor facilidad. Si el bolo alimenticio que tenemos, el que tragamos, es muy compacto, carece de agua, la comida que estemos consumiendo es muy seca, vamos a tener impactación alimentaria. Y no necesariamente eso va a traducir en enfermedad. Ujú. Bien, por eso hay que tratar de masticar la cantidad y consumirla o ir tragando en pocas porciones. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, el paciente que tiene impactación alimentaria por esofagitis eosinofílica va entonces con mayor frecuencia a tener este tipo de añugos, de atascamientos. Ujú. Y es el paciente que cuando esto ocurre no suele resolver espontáneamente y hay incluso que desimpactar vía endoscópica. Vía endoscopia, o sea, ese paciente se atraganta a tal punto que hay que llevarle a realizarle una endoscopía para poder retirar el alimento que se atascó. Sí, es muy típico la famosa actividad, las fiestas, se reúne un grupo. Entonces, cuando ese grupo está reunido, están comiendo, ahora que está muy de moda hacer parrilladas, Ujú. está comiendo carne. La carne es muy frecuente en este tipo de dar este tipo de manifestaciones con o sin la enfermedad. Entonces, este paciente no mastica porque está hablando, te enchercha, no mastica adecuadamente ese bolo, se lo traga, se impacta. A las fibras ser tan difíciles de digerir, entonces es difícil también que descienda y hay que sacarlo o empujarlo a través del endoscopio. Doctora, pero eso es un tema de emergencia, pero muy fuerte, porque hasta el momento en que ese paciente es llevado a realizarle la endoscopía, es toda una travesía y una desesperación también Es por una parte del desesperación. paciente porque se siente ahogado literalmente. Entonces, ¿cómo se agota todo ese proceso? ¿Cómo debe reaccionar, por ejemplo, el entorno en el momento en que se da cuenta de que esa persona está atragantada y que hay que tomar medidas urgentes porque se puede morir? Es así. De hecho, en la zona este, recordar que la zona este de nuestro país, por la alta carga de turistas que tenemos, hay de todo. Sí, claro. Y en este tipo de personas, en los caucásicos sobre todo, abunda más ese tipo de enfermedades. Entonces, es mucho más frecuente encontrarnos con pacientes que tengan una impactación alimentaria y que al momento de hacer la endoscopia tenga datos de esofagitis eosinofílica. Y son los pacientes que hay que entrar incluso de madrugada porque es la desesperación del paciente. Claro, no es una emergencia. De los familiares. Claro. Cuando la obstrucción es a un 100%, el vasito con la saliva, Ujú. el riesgo de broncoaspiración, porque si el paciente se duerme, parte de esa saliva se va por el camino viejo, cae a las vías respiratorias, infecta, ocurren las neumonías por aspiración, es un complejo, es muy complejo. Pero aquí la esencia es tratar de evitarlo. O sea, la mayoría de los pacientes que han llegado a ese grado que hay que desimpactar vía endoscópica han tenido previamente 2 y 3 episodios de impactación que han resuelto espontáneamente. Y que han ignorado, doctora, Y que han quizás para ir en ignorado busca de ayuda. exactamente la investigación previa de su condición. Ya lógicamente después que se desimpactó ahí si quieren y quieren incluso que se le tome la biopsia en el momento. Claro. Cosa que por la inflamación no se suele hacer, pero ahí sí quieren hacer. Porque ahí el susto fue mayor, doctora. Ahí el susto fue mayor. Hoy conversamos con la doctora Tami Beltré. Vamos a hacer una breve pausa, pero retornamos de inmediato con más aquí en Cátedra Médica. Cátedra Médica, porque la salud...